Muy buenos días a todos, bienvenidos al devocional del día de hoy. Soy el pastor Víctor Segura y es un gusto poder estar con ustedes en estos siguientes minutos. Así que gracias por conectar con nosotros. Ayúdanos compartiendo, interactúa y si tienes alguna petición, escríbela, me gustaría orar por ti. Quiero recordarte nuestras siguientes actividades. Recuerda, el próximo domingo tenemos nuestra reunión para celebrar en familia, así que te esperamos a las 10:30 de la mañana. Y el 3 de mayo, este es un día especial, ya que iniciamos lo que es nuestra nueva temporada de discipulado, para que puedas integrarte y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Cada nivel vamos a iniciar con nuevo material para seguir edificando tu vida espiritual, así que te invitamos a que seas parte de esta nueva etapa de discipulado. Y el 30 de mayo tenemos nuestro retiro espiritual para que también puedas acompañarnos y Dios pueda estar ministrando tu vida, para que puedas renovar tus fuerzas, puedas renovar tu corazón, puedas recibir la unción fresca del Espíritu Santo. Así que te esperamos en este próximo retiro espiritual 30 de mayo. Recuerda, comparte y déjanos tu comentario, interactúa con nosotros y síguenos en las diferentes redes sociales. Y bueno, hoy estaremos dándole continuidad a esto que hemos estado aprendiendo del Evangelio de San Juan, y hoy corresponde el capítulo 9 para que puedas quedarte hasta el final. Y bueno, esta mañana vamos a agradecer a Dios y a disponer nuestro corazón para aprender de la palabra del Señor. La Biblia enseña que es nuestro fundamento. Ahí debe de estar el ancla de nuestra fe. En la palabra del Señor es la que nos transforma. La palabra del Señor es la que nos renueva en nuestra mente. Es la que nos da también aliento, la que nos da propósito, nos da revelación del reino y sobre todo nos revela quién es Dios, quién es Jesucristo. Así que, bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos acercarnos a ti, buscarte, Señor, y seguir aprendiendo de la palabra, Señor, que tú nos has dado, la palabra que, Señor, es suficiente para nosotros. Gracias, gracias, Señor, porque es tu palabra quien nos transforma. Gracias, Señor, por darnos la salvación, por enviar tu Espíritu Santo a guiarnos, a fortalecernos, a instruirnos y también a fortalecernos cuando lo necesitamos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la iglesia, por cada familia, Señor, que compone la congregación. Señor, te pido que las bendigas, que las sigas resguardando, Señor, bajo la sombra de tus alas. Señor, bendice cada matrimonio, Señor. Fortalece, Señor, cada familia, que puedan buscarte, Señor, como lo declara la Escritura. Poner la mirada, Señor, en ti, el autor y el consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Señor, si alguien está enfermo, Señor, tú eres nuestro sanador. Tú puedes traer sanidad, liberación, porque en ti hay libertad, Señor. Porque por tu sangre hemos sido nosotros curados, lo menciona tu palabra. Señor, queremos seguir aprendiendo de la Escritura.
Que tu palabra, Señor, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, nos fortalecemos en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Pues vamos a estar mirando el capítulo 9 del Evangelio de San Juan para que puedas disponer tu corazón. Y también recordarte que este próximo lunes, que es 27, del 27 al 1 de mayo, se estará evangelizando en cada casa de fe para que puedas también involucrarte, apoyar a tu líder de casa de fe, donde se estará saliendo para llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. La iglesia es lo que hace, es la misión de la iglesia, ganar almas. El día de ayer en nuestra reunión hablábamos acerca de ese tema. Nuestra misión es ganar almas. Qué importante, porque cuando se gana un alma se está cumpliendo con el propósito como iglesia, como cristianos. Y segundo, lo más importante, que dice la Biblia, que en el cielo se desata una celebración cuando un pecador se arrepiente. Así que hagamos que el cielo celebre, ganemos almas para Cristo. Involúcrate, acércate con tu líder para que puedas ser parte también de este mover del corazón de Dios. El día 27 al 1 de mayo, ahí en donde hay una casa de fe, ahí se va a compartir la palabra. Y bueno, también recordate que nos puedes escuchar en Spotify, búscanos como Minutos que Transforman. Y también tenemos un nuevo canal ahí en Spotify y es la reflexión de hoy. Ahí nos puedes escuchar. En YouTube estamos como Centro de Fe Topo Chico. Ahí estamos subiendo los devocionales también para que los puedas volver a escuchar, los puedas compartir. Ahí estamos también subiendo contenido. En TikTok también nos puedes encontrar como CFI, Centro de Fe Topo Chico, CFIA Topo Chico. Ahí nos puedes encontrar también. Y bueno, agradecemos al Señor, a los que están conectados. Comparte, y si tienes alguna petición, escríbela, me gustaría orar por ti. Muy bien, vamos a entrar a la palabra y Juan capítulo 9 también inicia con una historia muy interesante. Jesús sana a un ciego de nacimiento y vamos a leer la palabra. Y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Qué interesante historia. Jesús siempre
manifestando el reino de Dios, sanando, enseñando, predicando, liberando, y esos son señales del reino de Dios. Y tú vas a ver continuamente en los evangelios, lugar donde Jesús iba, lugar donde sucedía algo glorioso, donde manifestaba su gloria. Y aquí vemos sanando a un ciego de una manera no muy convencional, de una manera que quizá si nosotros lo hubiéramos presenciado no lo hubiéramos entendido. Y sabes, Jesús tiene sus formas muy peculiares de sanar, de liberar, nunca lo hacía de la misma manera. Y eso es una enseñanza para nosotros, porque comúnmente hacemos una regla, trazamos una regla y decimos, bueno, así Dios obró, creo que es la forma. No, Dios tiene sus formas y a veces muy diferentes a lo que pensamos. Dios puede traer un milagro a través de oración. Dios puede traer un milagro a través del ayuno. Dios puede traer un milagro cuando tú estás adorando. Dios puede traer un milagro cuando escudriñas la palabra. La Biblia me enseña que Dios se manifestó diferente, milagros diferentes con personajes bíblicos. De hecho, aquí también lo vemos en los evangelios. Hubo que a unos fueron tocando el borde de su manto, a otros los bajaron del techo y los sanó, a otros solamente le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí vemos sanando a un hombre untándole lodo en los ojos. Así que siempre el milagro puede venir de una forma inesperada. La respuesta puede venir de una forma inesperada. Y eso es algo interesante, porque eso rompe nuestra estructura mental. Porque nosotros, como te mencionaba, trazamos una línea y decimos, bueno, es que así fue y así será y sé que así Dios lo hará. No, Dios obra de muchas formas, de muchas maneras. Él puede manifestar su gloria. ¿Qué necesitamos solamente? Necesitamos discernimiento, estar en el fluir de Dios para saber cómo va a obrar, para saber que es Él principalmente, que es Dios quien está obrando. Y aquí vemos ese milagro. Pero también vemos otra cosa. Vemos la cuestión de los que estaban a su alrededor, porque aquí le preguntaron sus discípulos, ¿quién pecó? Entró esa pregunta. ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos le preguntan si la ceguera de este hombre se debía a causa del pecado propio o el pecado de sus padres. Y la respuesta de Jesús fue interesante y le dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí viene el principio espiritual, que el sufrimiento no siempre es consecuencia directa del pecado, puede ser también ocasión para mostrar la gloria de Dios, pero también entender que a veces lo que pasamos, quizá no como esta ceguera, sino a veces cuestiones que pasamos, pruebas que pasamos también, es por parte de nuestras malas decisiones. Pero aún así, a pesar de todo eso, Dios manifiesta su gloria y uno tiene que estar siempre presto para discernir el mover de Dios. En esta ocasión, no fue causa del pecado. Lo que quería el Señor era manifestar su gloria. Así que eso es lo que yo quiero que guardemos en nuestro corazón. Dios quiere glorificarse y Él va a utilizar las circunstancias de nuestras vidas mientras estemos prestos a seguirle, a buscarle. Él va a manifestar su gloria en un milagro, en una sanidad, en una restauración, trayendo libertad a los oprimidos. Y a veces somos muy dados a ver esa manera también, no solamente en nuestras vidas, sino en los demás, ¿verdad? Porque cuando alguien pasa por alguna prueba o una situación difícil, bueno, decimos algo ha de haber hecho para estar pasando así. No, no siempre es así, y aquí lo vemos en la Biblia. El Señor quería glorificarse de una manera sorprendente, sobrenatural, porque imagínate, tomar tierra, escupir en la tierra y hacerlo y untarlo no es una manera muy ortodoxa, muy convencional,
Por eso Jesús sorprendía a muchos. Y muchos, claro, al tener ya una estructura en su fe, en su mente, en su vida espiritual o religiosa, pues ahí no entraban las obras de Dios. Por eso dudaban. Por eso miraban a Jesús y decían, no, inclusive se atrevieron a decir por Belcebú. Imagínate, a blasfemar. Por eso uno tiene que leer la Biblia, porque la Biblia nos revela las obras de Dios. De hecho, en el Evangelio de San Juan dice que el Espíritu es como el viento. No sabemos de dónde viene, a dónde va. Solamente sabemos que hay viento. Pero tenemos que discernir su fluir. Y ahí entra esa conexión personal con el Espíritu Santo, día a día. Porque es el Espíritu Santo que nos va a mover, nos va a indicar. Jesús dejó al Espíritu de Dios para guiarnos, para revelarnos ahora lo que es el ámbito espiritual, porque nosotros, los seres humanos, estamos más apegados a lo terrenal. Lo espiritual lo experimentamos cuando viene Cristo. Claro que el hombre sin Cristo quiere experimentar algo espiritual, pero todo eso fuera de Cristo pues no es agradable a Dios, porque a veces nos volvemos místicos. O peor aún, se experimenta en el ocultismo. El único que puede revelarnos lo real del reino, lo espiritual, es el Espíritu de Dios a través de la Escritura, a través de la comunión con Él. Y aquí vemos los discípulos dialogando, cuestionando este asunto. Bueno, ¿quién pecó? Y Jesús les da esa respuesta. Les dijo, no, es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Así que tomemos esa parte. Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Claro que cuando hay pecado en el corazón debemos de arrepentirnos, debemos de estar a cuentas. Eso este mensaje o esta enseñanza no omite la parte, ¿verdad?, del pecado que hemos estado hablando en algunos capítulos anteriores. El pecado, claro, destruye. El pecado hay que llamarlo tal como es, y la Biblia lo enseña tal como es, no lo maquilla, no lo disfraza, no lo romantiza. No, el pecado daña nuestra relación con Dios. Claro que aquí no era el asunto del pecado, pero siempre es bueno aclararlo, porque el pecado siempre va a dañar tu espiritualidad, va a distorsionar tu visión en cuanto a las cosas de Dios. Por eso siempre es importante estar a cuentas con Él, pero también saber que Él extiende su mano, su gracia, su amor, su misericordia, y que Él nos perdona cuando hay un genuino arrepentimiento. Así que Él quiere manifestar su gloria en tu vida. Hay un versículo y dice, y todos los pueblos, es un salmo que dice, y todos los pueblos vieron su gloria. Y es lo que Dios quiere, manifestar su gloria. Y dicho sea de paso, por eso tenemos que predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, dice el apóstol Pablo, para que se manifieste el poder de Dios, porque para nosotros el Evangelio es poder de Dios. Cuando tú hablas la palabra, cosas poderosas pueden suceder. Y la más gloriosa, la salvación al ser humano. Y Dios también puede usar tu vida para manifestar su gloria. Así que bueno, aquí esta primera parte de este capítulo nos enseña que Dios pues hace al hombre también con sus capacidades y limitaciones. No siempre es causa del pecado. También Dios así crea al hombre para manifestar su gloria. Pero también lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es un versículo que recomiendo que te aprendas y siempre tengas presentes. Porque sí, tenemos limitaciones de todo tipo, pero eso
nos hace ver la gloria de Dios, porque cuando yo no puedo, es ahí donde entra Dios. Es ahí donde opera también la fe. Abraham, imagínate Abraham. Abraham era un hombre ya anciano, dice Romanos capítulo 4. Tenía limitaciones, aunque era un hombre de fe, llamado por Dios. Pero aún así, tenía limitaciones. Dios le había dado una palabra, una promesa. Pero esa promesa no dependía de sus habilidades, no dependía de su edad, porque la promesa era darle un hijo. Pero aquí la Biblia en Romanos capítulo 4 me enseña que Abraham ya era un hombre anciano de casi 100 años. Y no solamente eso, sino que Sara era una mujer estéril. No tenían hijos, había esa limitación. Pero ahí manifestó su gloria el Señor. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Dice la Biblia, Romanos 4, aquí viene la parte que nosotros tenemos que también tomar, que Abraham, dentro de sus limitaciones, él creyó esperanza contra esperanza. Para creer, para confiar en lo que Dios le había dicho. Y Dios le dijo, tú vas a tener un hijo, un heredero, y tu descendencia va a ser multitudes. Y dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe, que aún siendo de casi 100 años, ni mirar la limitación de su esposa Sara, su esterilidad, dice, tampoco dudó, versículo 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Ahí está. Así que tenemos nuestras limitaciones, sí, pero Dios quiere manifestar su gloria. Este hombre era ciego de nacimiento, estaba limitado, pero ahí pudo ver la gloria de Dios. Así que, ¿cuáles son tus limitaciones hoy? Quizá es un asunto familiar, un asunto de salud, un asunto financiero. Normalmente nosotros apuntamos y acentuamos hacia nuestras limitaciones. Hay una prueba que comúnmente se hace en algunas terapias psicológicas, y esto me acordé porque es muy interesante de eso de apuntar hacia nuestras limitaciones, y la prueba se basa en un pizarrón, claro que es blanco, y un pequeño punto en medio, y le preguntan, ¿verdad? En esta prueba le preguntan a la persona qué es lo que mira, y la persona dice, veo un punto negro. Dice, ¿qué más miras? Dice, veo el punto negro. Y de eso se trata, ¿verdad? Esa prueba de que nosotros comúnmente vemos esa limitación porque es solamente un punto, pero prácticamente el pizarrón estaba limpio todo alrededor. Entonces, a eso es lo que va esa enseñanza. Y a veces así somos. Solamente vemos ese punto, nuestra limitación, cuando no vemos que hay un abanico muy amplio donde Dios puede obrar, donde Dios puede manifestar su gloria. Entonces, dejemos de ver nuestras limitaciones, porque para el que cree, todo le es posible, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y tú podrás decir, aún mis limitaciones, así es. Déjame decirte algo, Moisés tenía limitaciones, aunque fue un hombre preparado, fue un hombre que creció en casa de Faraón, con toda la preparación, con toda académicamente preparado, pero fue un hombre que tenía limitaciones, que cuando se encontró con Dios le dijo, ¿quién soy yo? Tengo limitaciones, soy tartamudo, ¿quién va a hablar? Vemos a Josué. Josué tenía sus limitaciones y Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Porque no apuntemos hacia nuestras limitaciones. Mejor miremos la gloria de Dios. Vemos cómo Jeremías
Jeremías decía, yo soy un niño cuando el Señor le llama. ¿Cómo me envías a mí si soy alguien inexperto? No tengo experiencia en esto. Y le dijo, no digas que eres un niño porque yo pondré mis palabras en tu boca. Y así vemos aún esos grandes hombres que Dios usó. Apuntaban a sus limitaciones, pero Dios los sacó de ese ángulo. Y les dijo, no, es para que se glorifique mi nombre. Cada hombre tuvo que lidiar y así nosotros, pero con la vista puesta en el Señor, sabiendo que Él puede hacer las cosas mayor, porque Él tiene poder para hacerlo. Y Él es ahí donde se glorifica. Déjame tu comentario, que Dios está hablando a tu vida. Buenos días a todos los que se conectan. Mercy Cruz, Juan Juárez, Vero de Aguirre, Norma Herrera, Carlos Hernández, Dios te bendiga, Carlos. Carlos Lozano también, saludos. Elena Zamora, Mari Carmen Mendoza, buenos días a todos. Marta Muñiz, saludos. Y bueno, estamos viendo esta parte del capítulo 9. Qué interesante. Así que vemos cómo Jesús sana a este hombre y ahora viene una parte importante. Jesús unta lodo en los ojos, pero le dice, ve a lavarte en el estanque Siloé. Y eso habla de la obediencia. El hombre obedece y recibe la vista. Y aquí viene el segundo principio espiritual. La fe se demuestra en obediencia. El milagro ocurre cuando seguimos la palabra del Señor. A veces queremos que todo suceda así, como si fuera una varita mágica. Pero lo cierto es que la obediencia se manifiesta en la fe. ¿Y qué tan obedientes somos? Este hombre, con sus limitaciones, Jesús ante las cuestiones de los discípulos, que quién pecó, pero en el corazón de este hombre algo se despertó y fue la obediencia. Porque imagínate cuántas veces el Señor nos ha dicho que hagamos algo y por alguna cuestión en nuestro corazón no lo hacemos. O vamos a la palabra y se nos revela un versículo y recuerda, la Biblia es para ponerse por obra. La Biblia es para que seamos hacedores, así lo dice Santiago. Yo siempre he creído que cuando uno obedece, detrás de la obediencia viene la respuesta a nuestra oración. Detrás de la obediencia viene el milagro. Detrás de la obediencia viene la provisión. Detrás de la obediencia viene la restauración en la familia. Obediencia. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, volvamos a Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Qué difícil decisión, porque dejar tu vida, dejar tu comodidad, dejar tu familia por ir a un lugar que no conoces, con un Dios que no conoces, porque recuerda, hasta el momento de Abraham nadie le conocía. Entonces, pero Abraham tuvo que obedecer. Y ahí se manifestó la fe. ¿Cuánto estamos obedeciendo? ¿Cuánto estás obedeciendo tú a la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Y la Biblia habla de hombres que por obediencia recibieron un milagro. Por ejemplo, se me viene en mente Naamán, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Naamán recibe sanidad al obedecer la instrucción de Eliseo. Naamán era un general importante, pero tenía lepra. Ocultaba detrás de su ropa de gala, de general, de su autoridad, había una limitación, una enfermedad, una grave enfermedad. Y Eliseo le dice, ve y sumérgete y vas a ser sano. Y él así lo hizo.
Aunque Naamán, si tú lees la historia, Naamán dijo, ese río pues no es un río muy popular. O sea, hubo un choque, porque sí, en estas cuestiones hay un choque en nuestra mente. Pero ahí entra la obediencia. Y el Señor es lo que mira, porque dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 15, que para el Señor es más importante que obedezcamos antes de todos los sacrificios que podamos hacer. Así que tanto como Abraham obedeció saliendo sin saber a dónde iba, Naamán recibió sanidad al obedecer. Así que pongamos en práctica nuestra obediencia en la palabra del Señor. Versículo 8 en adelante. Empiezan a interrogar, dice el versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día del reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Versículo 15 estoy ahí, Juan 9:15. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día del reposo. Una vez más vemos a los fariseos. Qué conflicto, de verdad. Iban sobre nuestro Señor, no entendían porque pues les hacía falta que se les abriera el entendimiento. Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día del reposo, porque no lo hace como nosotros. Así es el religioso. No lo haces como yo lo hago. No adoras como yo adoro. No te vistes como yo me visto. Reglas, cuidado. En Cristo hay libertad. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¡Wow! Hay un libro muy interesante que leí hace algunos años, y ese libro en uno de sus capítulos decía algo muy cierto. A Jesús lo tenían por muy pecador o por muy santo. Y aquí lo vemos. Dice, como un hombre pecador. Dice, ¿cómo puede hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, pues es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? Y el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues mira ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Entonces sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¡Wow! Así opera la religión organizada, en puro temor. Pero en Cristo hay libertad. Grábate eso. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntele a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya les dije, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que de Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues, esto es lo maravilloso. Escucha esto. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! Me voy a detener porque lo quiero subrayar.
Yo estoy aquí, de verdad está tremenda esta palabra. Y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ya lo subrayé en mi Biblia. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciese ciego. Si éste no viniera de Dios, versículo 33, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Qué difícil es lidiar con el religioso. Y más cuando uno es partícipe de la gloria de Dios, de las obras de Dios, de lo glorioso de su reino. La gente no entiende cuando mira a nivel cancha. No entiende. Solamente, claro, uno que lo ha experimentado, que ha experimentado la gracia, el amor, la misericordia de Dios, uno puede comprender la magnitud de su reino. Así que le dijeron, tú naciste del pecado, vámonos, tú eres un pecador, quítate, ¿qué nos vas a estar enseñando a nosotros? No se metieron en conflicto y órale, vámonos, y lo expulsaron de ahí de la sinagoga o del lugar donde estaba. ¿Qué conflicto? ¿Qué controversia con el testimonio de este hombre? Los vecinos, los fariseos cuestionaban el milagro y el ciego de manera sencilla le dice, pues lo cierto es que yo era ciego y ahora veo. Y yo creo que así cada uno de nosotros. De repente la gente dice, ¿verdad? Ahí te lavan el cerebro. Es pura manipulación. Y hoy en día más con las redes sociales uno lo mira. Uno lo mira, tantas cuestiones, ¿verdad? Tantos videos. Que si uno no está firme, uno se deja llevar y lamentablemente muchos se dejan llevar por todos esos videos malintencionados. De gente, claro, dolida, amargada, resentida. Porque lo cierto es que dicen, es que la iglesia me dañó. No te dañó uno. Sé específico. No fue la iglesia. Fue uno. Alguien te hizo algo. Y pues el rencor y la amargura hace que generalice. Y la gente a veces cuando no tiene su fe bien cimentada, pues puede caer en esas provocaciones y apartarse aún de la fe. Y la gente podrá decir, ¿verdad? Ahí te lavan el cerebro, ahí te manipulan. Mira, yo no sé, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo y por eso sigo a Jesús, por eso estoy convencido. Por eso estoy plenamente convencido y por eso sigo en esto, por eso sigo caminando en el Señor, porque sé que fue Él. Para mí no hay duda de que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido por la mano del Señor. Que las bondades que he recibido, que todo, aún en medio de las pruebas, aún en medio de todo, de mis errores y mis malas decisiones y todo lo que conlleva, pero no me aparto. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la mano de Dios ahora me ha guiado. Así que me gusta mucho la actitud de este hombre. Si te das cuenta, Jesús desaparece de la situación y del versículo 13 al versículo, leímos hasta el versículo 34, del 13 al 34, es este hombre defendiendo. No defendiendo a Jesús, no, sino su milagro, su convicción. Y él dijo, no sé, a mí no me pregunten, o quizá ustedes también quieren ser sus discípulos, pues vayan y búsquenlo. Este hombre dijo, yo me quedo con mi milagro. Yo me quedo con esto, yo me quedo con Jesús. Eso es fe, eso es convicción. Hoy en día, como te menciono, es tan fácil, muchos se desvían. Digo porque como pastor he platicado con gente y me dice, oiga pastor, yo miré un video que decía que esto, y hablaban de aquello. Y usted enseña eso y a ver que cuando vienen con esas cuestiones digo, ay Dios, qué tan volátil es nuestra fe a veces. Por eso tenemos que estar en la palabra, en Cristo, y estar convencidos. Y como dijo el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído. Yo veo esas cosas o puedo escuchar o me pueden decir, mira,
no me van a mover. Yo sé en quién he creído, en Cristo, porque he visto su mano. Y sí, pues he visto hacer las obras de Dios de una forma y de otra forma. Hay unas de una que he podido comprender, hay otras que hasta ahorita no entiendo cómo sucedió. Hasta ahorita no sé, ni entiendo, y no me voy a meter en conflictos con mi mente porque voy a perder. Mejor anclo mi fe en la palabra y sé que Dios lo hizo. Amén, Dios lo hizo. Y así vemos a este hombre. Pero si alguno es temeroso de Dios, llévate esto en tu corazón, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese el Señor lo escucha. Estas son unas palabras que mencionó este hombre, que me quedo yo con ellas. Tengamos temor de Dios en el corazón, hagamos su voluntad y el Señor nos va a escuchar. Así que el testimonio de este hombre fue poderoso, aunque no tengamos todas las respuestas teológicas, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me dicen a veces, bueno, usted es pastor, a ver, respóndame. No, pues la verdad es que no lo sé todo. Pero hoy no me preocupo. Con lo que sé ahorita, con eso es suficiente y con eso vivo y sigo adelante a mi Cristo. No tengo todas las respuestas. La gente quiere todas las respuestas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice...? Pues no. Porque la oposición religiosa no invalida la obra de Cristo. Aún así, todo eso, ¿no? Pues ahí está la obra del Señor Jesucristo. Por eso Apocalipsis 12:11 dice que vencieron por la palabra de su testimonio. Por la sangre y por la palabra del testimonio vencieron. Sigue dando testimonio de las obras de Dios. Aunque unos se opongan, otros te rechacen, otros se burlen, tú sigue dando testimonio de las obras de nuestro Señor. Que Dios está hablando a tu corazón. Vero de Aguirre, Juan Juárez, hermano Mar Reyes, Dios le bendiga. Que Dios está hablando a tu vida. Claudia Elizabeth, saludos. Aquí mire un comentario, quiero saludar a mi amigo Jorge Cabrera. Saludos, si nos estás escuchando ahí, manda un mensaje. Que en estos días me acordé de ti, pero por ahí escuché que andabas allá al otro lado del mundo. Dios te bendiga. Así que sigue dando testimonio. Tú da testimonio del poder de Dios, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero es que tú eras así, le dijeron, tú eras el ciego. Bueno, era. La gente se queda clavada, perdón la expresión, pero se queda clavada con lo que fuiste. Pero es que tú fuiste esto, fue lo que lo fui. Pues sí, eso fue lo que... Eso fue. Eso fui. Yo fui ciego, dijo el hombre, pero ahora veo. Yo recuerdo una vez que eso fue hace muchos años. Me tocó encontrarme a un grupo de amigos de mi infancia. Y yo les compartí la fe. Tenía años sin verle, como 10 años sin verles, y cuando me los topo, pues uno ya no puede quedarse callado. ¿Y qué haces? Pues ahora sirvo al Señor. Inmediatamente abrieron sus ojos de más. ¿Y cómo? Sí, soy cristiano y sirvo al Señor como pastor de una congregación, así. Me dijeron, pues si tú eras así, si tú eras allá, y tú ¿cómo? Pues como el ciego. Yo solamente sé que era ciego, ahora veo. Y eso a mí no me detuvo. Se rieron, se burlaron, se asombraron, se quedaron como que sacados de onda, pero pues al final de cuentas yo les compartí mi fe. Y así, yo sigo adelante. Porque la gente no lo va a entender, solamente uno que lo ha experimentado, uno que lo ha vivido. Ya después, para ir terminando, en el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues tú le has visto, ahora tú miras, y el que habla contigo, él es. ¡Wow! Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que
ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, vuelven otra vez a aparecer estos, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Se enojaron. Tremendo, el religioso es tremendo. Y Jesús les responde, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora, porque decid vemos, vuestro pecado permanece. Porque no eran ciegos físicamente, eran ciegos espirituales. Eso es lo peor. Porque los fariseos confiaban en su conocimiento. Pero Jesús dice, no, ustedes conocen mucho, pero siguen ciegos espirituales. Ese es el problema de la religiosidad. Dios no tiene problemas con el conocimiento. De hecho, tenemos que crecer en el conocimiento. Pero cuando llega al corazón ese conocimiento y transforma, eso es lo genuino de Dios. El problema es que no bajaba al corazón ese conocimiento. ¿Y cuántos a veces sabemos mucho y ese conocimiento nos envanece? Como lo menciona el apóstol Pablo, el conocimiento envanece. Pero cuando llega al corazón, transforma. Y muchas veces ese conocimiento te hace quedarte callado. ¿Sabías? Eso es algo que en estos últimos meses, o quizá en el año pasado y parte de este año, he estado aprendiendo. Porque a veces eso que conozco, que Dios ha alumbrado mi corazón, simplemente me hace quedarme callado y es mío. No necesito argumentar, no necesito discutir, debatir. Eso lo he aprendido y hoy en día que es muy común el debate, ¿no? Ahí están los grandes teólogos de TikTok debatiendo. Lo importante es que ese conocimiento me transforme. Lo importante es que ese conocimiento toque mi corazón. Eso es lo importante. Que lo que yo conozco de la Biblia me cambie. Porque si no hay un cambio, si no hay frutos del Espíritu Santo, pues prácticamente soy igual que un fariseo. Un sepulcro blanqueado, dijo Jesús, fuertes palabras. Y Jesús los confronta y les dice, ustedes están ciegos espiritualmente. La peor ceguera no es la física, sino la espiritual, porque rechazaron la luz de Cristo. Isaías capítulo 6 dice, pueblo que oye y no entiende, ve y no percibe. Y termino con este versículo, 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, así viven muchos. Y Cristo viene a alumbrarnos, viene a alumbrar nuestro corazón, viene a abrir nuestros ojos espirituales para que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero. Así que cada día, lo que Dios ponga en nuestra mente, que baje al corazón y que transforme y mirarnos al espejo. Lo estoy diciendo en un sentido figurado. Mirarnos al espejo y ver, en realidad me está transformando esto que yo sé. Esto que ahora yo conozco me está transformando. O solamente, escucha, es un filtro. Como hoy en día, ¿verdad? Hay filtros en los celulares. A mí me gustan unos porque puedo jugar con mi nieta. Hay filtros que te ponen nariz de perrito, ¿verdad? Y juegas ahí. Pero los filtros no son buenos, claro. Hace poco salió una noticia de una joven desaparecida, pero no la podían encontrar, y la que encontraron no la podían asociar porque en la foto que pusieron de búsqueda estaba llena de filtros, y esto fue real, tú lo puedes googlear. Esto fue real la semana pasada, porque tenía tantos filtros la foto que no coincidía con la persona real. Así es la religiosidad. Yo cuando escuché esa noticia dije, wow, así es. A veces ponemos tantos filtros espirituales, pero quítalos. Quitemos esos filtros. ¿Qué queda? Quitemos esos filtros. ¿Qué queda? Ahí está la realidad. Así eran los fariseos. Jesús quitaba todos los filtros. Cada vez que se oponían, cada vez que discutían con él, cada vez que lo presionaban, Jesús quitaba filtros. Ese está bueno para un mensaje para el domingo.
quitaba filtros y les confrontaba con su realidad. Eso es lo principal. Por eso permitamos que la luz del Señor nos alumbre. Y bueno, vamos a terminar este devocional. Te recuerdo que los devocionales los subimos a YouTube para que puedas compartirlos, puedas escucharlos de nuevo, porque Facebook los elimina creo que a los 30 días. Pero los subimos a a YouTube. Y ahí nos puedes encontrar como Centro F Topo Chico para que te suscribas. También nos puedes seguir en TikTok. Ahí estamos como CFIA Topo Chico. Ahí estamos subiendo contenido. También puedes seguirme, mi canal personal, Víctor Segura 91. Ahí también estamos subiendo. Instagram, las redes sociales. Así que bueno, agradezcamos al Señor, quitemos todos los filtros que pueda haber y seamos genuinos delante de Él y delante de la gente también poder dar testimonio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque encontramos tremendas enseñanzas, Señor, que nos confrontan, nos sigue confrontando, Señor. Pero también, Señor, nos recuerda lo que tú has hecho por nosotros, que antes éramos ciegos. Pero ahora te conocemos, Señor. Solamente, Señor, que ese conocimiento baje al corazón y nos transforme. Que tu Espíritu Santo, Señor, produzca en nosotros ese dulce fruto, Señor. Ser más como tú. Que podamos seguir dando testimonio, Señor, a pesar de que a veces la gente cuestiona, debate, critica. Que nosotros sigamos dando testimonio, Señor, porque tú eres real. Que podemos decir como este hombre que fue ciego. Lo cierto es que antes era ciego, pero ahora veo. Y ahora te miramos a ti, Señor. Ahora conocemos tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que estuvieron conectadas hasta el último minuto. Te pido que les bendigas y que esta palabra, Señor, la puedan meditar en el transcurso del día. Sigue hablándonos, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, terminamos el devocional del día de hoy. Gracias por acompañarme. Dios te bendiga y que este día sea productivo y sobre todo que sea bendecido por la mano del Señor. Te esperamos. Recuerda, el domingo tenemos nuestra reunión dominical para adorar juntos al Señor. Te esperamos el domingo. Y recuerda, del 27 al 1 de mayo, líder, coordinador, en Casa de Fe, discípulo, se va a salir a compartir el Evangelio, a ganar almas. Así que prepárense, Casas de Fe, para predicar, pero también prepárate para la cosecha, porque sí, en toda labor hay fruto y el Señor estará trayendo almas, porque eso es lo que hace la iglesia. Ganar almas para el Señor Jesucristo. Y recordarte que el 3 de mayo iniciamos la nueva etapa de discipulado. Ahí está en la pantalla de tu celular las actividades. El 3 de mayo, el primer nivel para los nuevos, los que nunca han tenido un curso de discipulado. Bueno, el 3 de mayo iniciamos a las 9:30 de la mañana para que puedas llegar a tiempo. Y segundo nivel, servidores, todos los que están involucrados en la visión de Dios aquí en la iglesia local. Y tercer nivel para líderes y coordinadores, que estaremos en un diplomado bíblico muy, muy interesante. Así que bueno, te esperamos en nuestras actividades. 10 de mayo, recuerdo, vamos a celebrar a mamá. Vamos a tener sorpresas y regalos para las mamás que queremos festejarlas, honrarlas también. Y el 30 de mayo tenemos nuestro retiro espiritual, que ya tenemos pastores confirmados. Dios va a hablar a tu vida, va a ser un momento glorioso, así que pues también puedes ya de antemano inscribirte para este retiro espiritual. Muy bien, gracias a todos, Dios les bendiga, que tengan un excelente día
Dios guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Soy el pastor Víctor Segura y fue un gusto estar con ustedes en el devocional del día de hoy. Si Dios permite, el próximo martes nos conectamos pasadas las 9:30 de la mañana. Dios les bendiga.